Ok, para la bate 23 vamos a resolver un par de ejercicios que me consultaron recientemente los alumnos para que quede plasmado en el video, un video y sirva para otros estudiantes. Fíjense, el primer ejercicio dice lo siguiente. Dice, vamos a demostrar que, o comprobar sería, que probar, vamos a poner aquí, probar que x cuadrado por la derivada segunda de z respecto de x dos veces menos y cuadrado por la derivada segunda de z respecto a y es igual a 0, siendo que z es igual a una función f que depende de xy, x por y, más raíz de x por y por una función g que depende de x sobre y. Y eso es. Entonces, lo más exacto sería hacer lo siguiente. Escribir z como dependientes de v como f de u más raíz de u por g de v, donde u sería x y v sería y sobre x. Así, ¿ves? De manera que entonces podemos aplicar la regla de la cadena. De esta manera, vamos a ver. La derivada de z respecto de x va a ser igual a la derivada de f respecto de x. Pero la derivada de f respecto de x va a ser igual a la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x. Más. Y la raíz de u sería 1 sobre 2 veces la raíz de u por g de v sin derivar, porque este es un producto, más la raíz de u sin derivar por la derivada de g respecto de v multiplicada por la derivada de v respecto de x. Todo respecto de x porque aquí me faltó algo. Cuando derivé la raíz de u me queda 1 sobre raíz de u por la derivada interna, que sería la derivada de u respecto de x. Así. ¿Verdad? Porque u también depende de x. Ok, sustituyamos esa cosa. Vamos a ver, esto de u de x es y. Y me queda de f de u. Más, aquí me queda de u de x que es y. Sobre 2 raíz de u. No importa lo que signifique u por ahora. Por g de v. Más raíz de u. La derivada de v respecto de x sería menos y. Ajá, aquí es menos y sobre x cuadrado. Menos y sobre x cuadrado. Entonces aquí sería menos y raíz de u sobre x cuadrado por la derivada de g respecto de u. Así. ¿Okay? Está bien hasta ahí, ¿verdad? Ahora voy a derivar esto por segunda vez respecto de x rápidamente. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Sería, entonces aquí sería la derivada, esto y queda ahí y voy a derivar la derivada de f respecto de u. Sería por segunda vez. O sea, sería la derivada segunda de f respecto de u dos veces por la derivada interna de u. Así lo voy a escribir. Respecto de x. Más la derivada de esto respecto a x. Fíjense que la u ahora está en la parte de abajo. Entonces sería y, u sería aquí u a la menos un medio. O sea que aquí me queda menos un cuarto. O sea, menos y
sobre 4, porque sería menos un medio por un medio, menos un cuarto, por raíz de u a la menos 3 medios. Es decir, sería u raíz de u por la derivada interna, de nuevo, de u respecto de x. Esto por g de v sin derivar, más. Esto sin derivar, y sobre 2 raíz de u por la derivada de g respecto de v por la derivada de v respecto de x. Menos. Wow, va a quedar bastante largo. La derivada de esto, vamos a escribirla por aquí, luego escribimos los resultados arriba. Menos. La derivada de esto es igual a un medio. Me va a quedar y por la derivada de u respecto de x sobre 2 veces x cuadrado raíz de u, ¿no? La derivada de la raíz de u es 1 sobre 2 raíz de u por la derivada interna, pero y y x cuadrado se quedan allí. Ahí tengo un problema. No es tan rápido, ¿no? Que la x cuadrado también hay que derivar. Estoy derivando respecto de x. Aquí no hay problema, aquí sí. Sí, porque esta derivada me generó aquí una x. Cuando vuelva a derivar, esa x va a tener que ver con la derivada. Claro, a menos que convierta estas raíces en xy, podría facilitar la cosa. Y deje las de afuera, ¿no? Podría ser, pero bueno, vamos a tener que derivar esto aparte, ver qué da y poner el resultado aquí. O sea, y por raíz de u sobre x cuadrado vamos a derivarlo respecto a x. Entonces, la derivada de arriba es y por la derivada de u respecto de x, que es y, otra vez, o sea que es y cuadrado sobre 2 raíz de u por la de abajo sin derivar menos 2xy por raíz de u sobre x a la 4. ¿Ves? O sea que me va a quedar x cuadrado se va con un x a la 4 aquí, me queda y cuadrado sobre 2x cuadrado u, raíz de u, perdón, raíz de u, menos, aquí me queda 2y raíz de u sobre x a la 3. Todo eso me queda ahí. Claro, como es bastante, vamos a tratar de convertirlo en una sola cosa. La raíz de u es la raíz de xy, ¿no? O sea que esto sería y cuadrado sobre 2x cuadrado raíz de xy. Menos, como este es raíz de xy, si multiplico por raíz de xy arriba y abajo, me va a quedar 2y cuadrado x sobre x cubo raíz de xy. Una vez que si se ve con esta x, me va a quedar y cuadrado sobre 2x cuadrado raíz de u menos 2y cuadrado sobre x cuadrado. ¿Ven? Y ahora tiene los mismos argumentos, entonces puedo escribirlo aquí. Menos 2 por 2, 4, me queda menos 3y cuadrado sobre 2x cuadrado raíz de u. Sí, saco entre este a 1 me queda, y entre este a 2 me queda menos 4, menos 3. Ok. Esa es la derivada de este que está aquí, por este sin derivar.
menos este sin derivar, y raíz de u sobre x cuadrado por la derivada de este, que sería la derivada segunda respecto de b dos veces por la derivada interna, que es la derivada de b respecto de x, que es menos y sobre x cuadrado. ¡Wow! Imagínense ustedes. Bien, seguimos. Esta derivada segunda, entonces, yo voy a tener que borrar por aquí arriba, sin borrar las otras cositas. Aquí me queda la derivada segunda de z respecto a x dos veces va a ser la derivada de u respecto a xy por y cuadrado, o la derivada segunda de f respecto de u cuadrado, menos esto que está aquí, esto tiene una g, esto no, y esto tampoco. Y por la derivada de u respecto a x, que es y cuadrado. O sea, por ahora voy a poner y cuadrado sobre 4u raíz de u por g. ¿Sí? Por g de b sin nada. Okay. Más, entonces aquí tengo la derivada de b respecto de x es menos y sobre x cuadrado. Entonces cuando multiplique por esto me va a quedar menos y cuadrado sobre 2x cuadrado. Me queda menos, fíjense, aquí me queda menos y sobre x cuadrado. Por esto me va a quedar menos y cuadrado sobre 2x cuadrado raíz de u. Y este es menos 3y cuadrado sobre 2x cuadrado. Entonces menos 3 y menos 1 es menos 4 entre 2 a 2. O sea, menos 2y cuadrado sobre x cuadrado raíz de u. Por la derivada de g respecto de v menos esto. Esto sería y por y cuadrado, la más, aquí más, y cuadrado raíz de u sobre x a la 4. ¿No? Bueno, por menos nada más y cuadrado por la derivada segunda de g respecto de v. Ok. Bien. Es terrorífico, pero así es. Entonces, cuando multiplique esto por x cuadrado, me va a quedar así. Si multiplico por x cuadrado, escribo en alguna parte que no se me moleste mucho. Bien, vamos a escribirlo por aquí. Entonces, x cuadrado por la derivada de z respecto a x dos veces va a ser x cuadrado y cuadrado por la derivada segunda de f respecto de u menos aquí. Aquí me va a quedar x cuadrado y cuadrado sobre 4u, pero u es xy por raíz de xy. Para que se vaya algo multiplicado por g, la función g, menos esto sería 2x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado raíz de xy. Ahí se va a ir la y por la derivada de g respecto de v más x cuadrado y cuadrado, aquí lo voy a simplificar, porque me tengo y a la 4 abajo, por la derivada segunda de g respecto de v. Ok, simplificando, aquí se va uno con este, aquí se va un x cuadrado, y ya puedo escribir aquí, en esta línea, que lo voy a hacer acá, para dejarlo escrito ahí, para luego restarlo, porque hay que restar aquí. X cuadrado de cuadrado z con respecto a x dos veces va a ser x cuadrado y cuadrado por la derivada de f respecto de u. Menos, aquí se va un xy, me va a quedar un xy sobre 4 raíz de xy. ¿Sí? Si
XY se va con estos dos. Me queda XY sobre raíz de XY. Si te racionalizas, te va a quedar XY abajo y raíz de XY arriba. Entonces, esto va a quedar simplemente raíz de XY cuartos por G. Aquí igual, aquí, bueno, ni tan igual. Aquí se va un X cuadrado con un cuadrado y me va a quedar menos 2Y cuadrado sobre raíz de XY por la primera derivada de G respecto de V. Y aquí me queda, no se va nada tampoco. Y me queda más Y cuadrado por raíz de XY sobre X cuadrado por la derivada segunda de G respecto de V. Ok, ahí tengo la primera derivada. Vamos con la segunda. La segunda parte sería esta. Voy a derivar lo más rápido posible para no quitar tanto tiempo esto sería la derivada de f respecto de u por la derivada de u ahora respecto a y, que es x. O sea que esto es x por la derivada de f respecto de u. Más la derivada de la raíz de u es 1 sobre 2 raíz de u por la derivada interna con respecto a y. Recuerden que ahora estoy con respecto a y, sería x. X, entonces sería la derivada de u interna es x sobre 2 veces raíz de u por g de v sin derivar más raíz de u. Esta en la primera no me quedó y. Así, pero es que cuando deriva respecto a y no se nota. Entonces te queda raíz de u por la derivada de g respecto de b de v o v por la derivada interna pero de y, te queda 1 sobre x, o sea que esto queda raíz de u sobre x, nada más, porque es 1 sobre x positivo. Ok, más bien, ok, vamos ahora, esta sería la derivada de este sin derivar por la derivada de este. Ya está, vamos con la derivada segunda. Sería, de nuevo este sería x cuadrado por la derivada segunda de f respecto de u, más la derivada de esto respecto de y. Bien, como este es u a la menos un medio, entonces me va a quedar menos un cuarto, ya me va a quedar x por la derivada interna de u respecto de y, que es x, sea x cuadrado, ¿ah? Y u me va a quedar a menos 3 medios, es decir, u raíz de u por g sin derivar, más esto sin derivar, o sea, x sobre 2 raíz de u por la derivada de g respecto de perdón, por la derivada de v respecto de y, que es 1 sobre x, será la x. Me queda 1 sobre 2 raíz de u, ¿sí? Será la x. 1 sobre x está bien. Por esto sin derivar. Más, ahora voy aquí, la derivada de esto con respecto a y, sería la derivada de la raíz de u por la derivada interna que es x, con x se va, me va a quedar 1 sobre 2 raíz de u, porque la derivada de u es x, pero aquí está abajo, se va a la x, me queda 1 sobre 2 raíz de u, por la derivada de g respecto de v, más raíz de u sobre x, por la derivada segunda de g, respecto de b dos veces por la derivada interna de b, que es 1 sobre x, te queda aquí x cuadrado. Está correcto. Es decir, que esto es igual a x cuadrado por la derivada segunda de f respecto de u, menos x cuadrado sobre 2 sobre 4, u raíz de u por g. Este es un medio más un medio, 1.
sea que me queda 1 sobre raíz de u por la derivada de g respecto de v. Estos están sumados más raíz de u sobre x cuadrado por la derivada segunda de g respecto de b. Bien. Ahora lo multiplicamos por u, por y, para ver qué da. Esperemos no habernos equivocado mucho. No haber escrito signos malos ni nada de eso. Si multiplico por y cuadrado, aquí me va a quedar x cuadrado, y cuadrado por la derivada segunda de f respecto de u 2 veces. ¿Ok? Aquí me va a quedar menos. Estoy multiplicando por x cuadrado, me va a quedar x cuadrado, y cuadrado, perdón, sobre 4, esto es xy, raíz de xy. ¿Verdad? Entonces, 1 se va a ir con 1 de aquí. Luego, al escribir la raíz, me va a quedar raíz de xy, ok. O sea, me va a quedar igual al de arriba. Me va a quedar menos raíz de xy sobre 4 por g. Sería este. Multiplicado por y cuadrado. Este por y cuadrado me va a quedar más y cuadrado sobre, aquí tengo un pequeño problema, raíz de xy por dg de b. Aquí tengo un pequeño problema, porque debió darme 2 arriba. Entonces cuando derivé la cuestión. Bueno, habría que revisar aquí el signo. Y este que está aquí, por y cuadrado, ¿no? Te queda más y cuadrado por raíz de u, que es raíz de xy, sobre x cuadrado por la derivada de g respecto de b 2 veces. Fíjense que cuando hacemos este menos este menos este, o sea, este menos este son iguales. Este menos este son iguales y este menos este son iguales. Aquí tengo un problema con el 2. En alguna parte, este 2 debió simplificarse. No lo simplifiqué de alguna manera. Sé que revisar para que este se vaya con este y menos. Bien, simplemente revisar por qué ese 2 me aparece ahí. Seguro que no va. Pero ya ese es el proceso que hay que cumplir para completar esa derivada. Bien. El segundo ejercicio también de derivadas, y con eso podemos culminar el tema de derivada, regla de la cadena y todas esas cosas. Vamos a ver cuál es. Este. Muy bien, voy a borrar entonces. Queda grabado. Y voy a tomar el ejercicio. Dice f diferenciable y se define f de u, b, omega como la misma f de x y z, que son iguales las funciones. Y dice x cuadrado es w, y cuadrado es u por w, y z cuadrado sería u por b. Ok. O sea, vamos a comprobar que x por la derivada de f respecto de x más y por la derivada de f respecto de y más z por la derivada de f respecto de z es igual a u, vamos a ver, u por la derivada de f respecto de u más v por la derivada de f respecto de v más doble b o u omega por la derivada de z respecto de omega. De f respecto de omega. Bien. Ok.
Si multiplico aquí. Bien, da la casualidad que f y f son iguales. En otras palabras, la derivada, si f y f son iguales, la derivada de f respecto de algún x sub y es la misma derivada de f respecto de ese x sub y, porque son las mismas funciones. Es decir, aplicando la regla de la cadena aquí o aquí, las derivadas deben ser iguales, pues las funciones son las mismas. En otras palabras, si yo quiero calcular, por ejemplo, vamos a ver si aquí vamos a partir entonces de aquí. ¿Sí? Vamos a ver qué sería u por la derivada de f respecto de u. Sería igual a u que es, bueno, vamos a hablar como u, por la derivada de f respecto de u. La derivada de f respecto de u es la misma derivada de f respecto de x, por la derivada de x respecto de u. Pero también sería y más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de u, más la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de u. Así. Entonces, esta la dejo porque va a ser la misma función. O sea, f de x va a ser la misma. La derivada de x respecto de u es 0. O sea, que esta primera es 0, ¿no? Porque x no depende de u. Aquí me queda más la derivada de f respecto de y. La voy a cambiar las f porque ya estas f son, las derivadas son iguales. La derivada de y respecto de u sí existe. Aquí fíjese, lo voy a hacer aquí, luego lo borro. Y cuadrada es u por omega. Voy a derivar respecto de u. Entonces sería 2y o la derivada de y respecto de u sería igual a w. Pues la derivada de aquí respecto de u es w. Eso significa que la derivada de y respecto de u es igual a w sobre 2y. La puedo dejar así, incluso. Poner aquí w dividido entre 2y, ¿no? ¿Ok? Y así puedo ir calculando cada una. O sea, 2 por tal cosa y la paso dividiendo para allá. Aunque podría sustituir la y aquí, pero no tiene mucho sentido. Entonces, más, ahora bien, más viene la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de u, que sería a v sobre 2z. Tomando en cuenta lo que acabo de hacer, ¿no? Esto sería, entonces, vamos a escribirlo por aquí. U por 0 es 0, me va a quedar u por w sobre 2y por la derivada de f respecto de y, más u por b sobre 2z por la derivada de f respecto de z. Y eso va a ser u por w es y. Perdón, aquí porque me quedó 2y, perdón. Ok, u por w es y cuadrado. Sobre 2y se va y me va a quedar un y cuadrado, y sobre 2 por la derivada de f respecto de y. U por b es z cuadrado, me va a quedar z sobre 2 por la derivada de f respecto de z. ¿Ok? Ahí está. Está este. Después lo voy a sumar. Vamos a sacar ahora con respecto a este, v. O sea, v por la derivada de f respecto de v sería v por
la derivada de f respecto de x, por la derivada de x respecto de v, más la derivada de f respecto de y, por la derivada de y respecto de v, más la derivada de f respecto de z, por la derivada de z respecto de v, y eso va a ser v multiplicado por la derivada de x respecto de v, es w sobre 2x, por la derivada de f respecto de x. Esta f la voy a ponerla pequeña para evitarme rollos, más la derivada de f de este 0, se escribe, más la derivada de z respecto a v es u sobre 2z, u sobre 2z multiplicado por la derivada de f respecto de z. Es decir, que va a ser igual a b por w, que es x cuadrado sobre 2x, es x medio, por la derivada de f respecto de x, más b por u, o u por b, es z cuadrado, se me queda z sobre 2, por la derivada de f respecto de z. Fíjense que ya tengo, esta me queda y sobre 2, z sobre 2, esta me queda x sobre 2, z sobre 2. Entonces ya puedo intuir, sin tener que escribir mucho, lo que me va a quedar. Es decir, que me va a quedar esto. U por df de u más v por df de v más omega por df de omega va a quedar. El primero que me quedó, aquí está, y medios por df de y más z medios por df de z, ¿no? Más v por esta, que me quedó esta de x medios por df de x más z medios por df de z más esta. Fíjense, si esta me quedó YZ y esta XZ, esta me va a quedar XY. O sea, X medio por DF de X más Y medios por DF de Y. Podría hacerla para que sí me queda, pero ya sé que va a quedar así. El trabajo va a ser el mismo. No es necesario entonces arriesgarse tanto. Y evidentemente aquí, Y medios DF de Y más Y medio de F de Y es Y por df de y x medio con x medio es x por df de x, y z medio con z medio es z por df de z, que es precisamente esto que está acá. ¿Ya? Queda comprobado que esto es igual a esto, o que esto es igual a esto. Bien. Bueno, con esto vamos a hablar hasta acá. Y para el próximo video nos guardamos algún tema sobre, puede ser plano, tangente y recta normal, que es un tema que alguien me preguntó, pero meterme ahorita sería quitarle otros 20 minutos y aburrir el... Bien, como de costumbre, espero que el video sea muy útil para los alumnos de Mate 23. Estoy a la orden en el grupo de WhatsApp Apoyo Mate 23 y nos veremos el próximo video.